también quiero comentarles que la dinámica de esta mesa consiste en presentar a los tres oradores y al finalizar vamos a retomar tanto las preguntas que hayan surgido en el chat del Facebook, donde se está realizando la transmisión en vivo, como aquellas preguntas o comentarios que resulten en el chat del Zoom. Así que al finalizar las tres exposiciones estaremos dando lugar a los comentarios y el intercambio. A continuación vamos a presentar a Marco Antonio Macía López, psicoanalista, doctor en psicología clínica. Dentro de sus publicaciones está el libro El estudio psicoanalítico sobre el duelo, el caso de la emperatriz Carlota, de ediciones UAC, y es coautor de varias publicaciones, entre ellas Experiencia en psicoanálisis y acompañamiento terapéutico, Vidas breves, suicidio y accidentes de niños, Acompañamiento terapéutico, innovaciones en la clínica, inscripción institucional, El niño y el discurso del otro, Acompañamiento terapéutico, clínicas en las fronteras, y también ha participado de numerosos artículos en revistas internacionales de psicoanálisis y acompañamiento terapéutico. Se desempeña como en la coordinación y coordinando seminarios de psicoanálisis, de acompañamiento terapéutico, es coordinador de equipos de trabajo con acompañantes terapéuticos. Bienvenido, Marco Antonio. Entonces, gracias. Aquí te recibimos. Adelante. Bien, te escucho bien, ¿verdad? Bueno, un placer también encontrarme con ustedes. Ahora que Gabriel mencionaba que habías ido a la plaza, y que por eso no te encontrabas, me hizo recordar justamente que cuando era niño yo decía, voy a la plaza a jugar, y era justamente el encuentro con los amigos para ir a jugar y divertirse. Y bueno, justamente en estas reuniones encontrarse con amigos, habiendo conocido primero a los compañeros de ATRA en el primer Congreso Iberoamericano en Buenos Aires y después ir conociendo a los compañeros de Brasil como Mauricio. Un abrazo, Mauricio, Clever. Y bueno, siempre sentirse en familia desde el primer encuentro con Gabriel y con Federico Manson, y las bromas que surgieron desde un inicio que daban un clima de amistad y de cordialidad. El tema del que yo les quiero hablar lo titulo Formas de goce y su presencia en el trabajo psicoanalítico e interdisciplinario. Hace ya algún tiempo que vengo trabajando esta temática porque me parece que es un concepto trabajado por Lacan que permea nuestra clínica cotidiana y lo que es la naturaleza humana. Considero importante que es un tema que debiera hacer presencia en las diferentes currículas en el campo de la llamada salud mental, ya sea en las propuestas sobre acompañamiento terapéutico o en las propuestas de psicología clínica o de intervención psicoanalítica. Me he apoyado también a veces para ejemplificar esta temática en tres películas en especial. Una es La historia de O, que es una película basada en la novela de Pauline Reich, La historia de O. De Pasolini, Saló o las 120 jornadas de Sodoma. Manderley, donde uno puede ver con claridad la dicha en la esclavitud. El haber coordinado equipos de trabajo interdisciplinario en una institución y ahora participar como asesor en algunos grupos interdisciplinarios, pues me permite dar cuenta de esto que observo y que comentaba, cómo el goce está ahí presente. Voy a dar lectura a un texto que de ponencia me parece que se convirtió ya en un artículo. Vienen varias citas a partir de un rastreo que hago sobre este tema, pero bueno, a mí me interesa poner en circulación este escrito para que con las citas que se encuentren, algunas haré referencia a ellas ahora, pero que teniendo ya el escrito en sus manos les daré mi dirección electrónica y con gusto podríamos dialogar más adelante sobre algunos de
de los aspectos que señala Lacan en relación con esta temática. Doy lectura. En esta experiencia de trabajo ha sido para mí crucial haber trabajado, como decía, esta propuesta teórica, pues encuentro que su presencia en sus diferentes manifestaciones campea el trabajo, incluyendo a directivos, coordinadores, integrantes de equipo y, por supuesto, en aquellos para quienes está destinada la atención que estos equipos llevan a cabo. En el rastreo que he efectuado de este concepto desarrollado por Lacan, quiero presentar a ustedes una muestra de esta y sus implicaciones en el trabajo clínico. Y en otro momento, en el capítulo que trabajé del libro citado ahorita de experiencia psicoanalítica y acompañamiento terapéutico que titulé La presencia de Eros en la relación analítica, Lacan habrá de mencionar cómo en la transferencia se pone en escena la relación de amor y odio. De hecho, él utilizaba un neologismo, enamoración, literalmente sería odiomoración. Podríamos decir incluso que estamos hechos de amor y odio, y que es importante estar advertido de cómo estas dos, llamémosle vivencias, se ponen en juego en toda relación. Solo que el asunto no se detiene ahí. Vamos a ver que hay un gusto permanente por maltratar y ser maltratado, por buscar el servirse del prójimo y a la vez una dicha en la esclavitud y la servidumbre. Considero entonces que si algo en la experiencia de la psicoanálisis nos ayuda, es en lograr no estar imponiendo nuestra locura a los que nos rodean, así como en lograr que no nos impongan su locura las personas con las que tenemos un vínculo particular. En ocasiones, decía yo, ya que ya mucho se ganaba en la experiencia del análisis con que a alguien se le quitara un poquito lo pendejo, pero también creo que la situación va más allá, pues ahí donde pareciera un asunto de sultez, toma su lugar una posición de goce ignorada, pero que tiene lugar con una incidencia más continua de lo que creemos. Por ejemplo, ¿cómo creer que alguien con sus síntomas se puede regodear en una posición de goce? Lacan señalaba en el Seminario de la Angustia el 23 de enero del 63 que el síntoma en su naturaleza es goce, decía él, goce engañoso. Nosotros podemos confirmar en la clínica cotidiana que el síntoma es goce, que podemos observar que no solo es gozar de su cuerpo sufriente, sino también poner al otro u otros que lo rodean en una situación de angustia. Ese coqueteo con la muerte los puede llevar a una sala de hospital en donde muchas veces hay un destinatario que sufrirá las consecuencias de esa hospitalización, ya sea económicamente o con sus días de desvelo al cuidado del sufriente. Destinatario que también observamos en el suicidio muchas veces a propósito de un goce ruinoso. Avancemos un poco en presentar algunos elementos de esta noción para explicar lo que estamos presentando. Por ejemplo, en la sesión del 4 de mayo de 1960 en el Seminario de la Ética, Lacan señala: el goce se presenta no pura y simplemente como la satisfacción de una necesidad, sino como la satisfacción de una pulsión, en el sentido en que ese término necesita toda una elaboración compleja. Me parece también que no es cualquier cosa cuando plantea en el Seminario de la Lógica del Fantasma el 19 de abril del 67, cito, que el valor del goce, he dicho, está en el principio de la economía del inconsciente. Nos está advirtiendo que si lo inconsciente se está produciendo de manera discontinua pero insistente en nuestra vida cotidiana y en nuestro discurso y actos, no es poca cosa entonces advertir que está ahí, en esa producción, y que nos lleva a encontrarnos con lo real del goce, así como con el goce de lo real. Esto, al hacer explícito, nos lleva a entender por qué, entre otras cosas, para referirse Lacan al registro de lo real, lo presenta como lo imposible de decir. A mí, bueno, otro de los conceptos básicos me parece en una currícula es trabajar la noción de inconsciente en Lacan, porque me parece que Lacan puso mucha atención cuando Freud decía
que si bien todo lo reprimido es inconsciente, no todo lo inconsciente ha sido reprimido y que pertenece al círculo de lo no nacido, lo planteaba en el seminario de los fundamentos del psicoanálisis en el 64. Y como también en ese seminario planteaba que no hay posibilidad de encuentro con lo real a través del pensamiento. Por eso Freud decía, hábleme de lo que se le ocurra, no hábleme de lo que está pensando. Y otro punto muy importante que va a desplegar ahí es cómo entre la causa y el efecto siempre hay un hueco, un vacío. Decía él, la causa es aquello que siempre deja algo sin poderlo explicar. Y entonces hablaba de esa ansia causal. Entonces, bueno, retomando el punto en relación con el goce, en el seminario del reverso del psicoanálisis que me hizo adentrarme pues en esta temática, en la sesión del 26 de noviembre del 69 plantea, el camino hacia la muerte no es otra cosa que lo que se llama el goce. Diría yo, camino hacia la muerte con sus diferentes gradientes en ese camino. A veces diríamos, pequeño riesgo o coqueteo con la violencia, desde los insultos hasta avanzar a los golpes, o pequeñas distracciones que van desde dejar caer un bebé de los brazos hasta ahogarlo, hasta, por ejemplo, dejar un balde de agua y que ahí el niño se pueda ahogar. Eso, por ejemplo, a propósito del libro de Vidas Breves, tuvo que ver con una investigación en donde hicimos un rastreo de 7 años en el servicio médico forense de los tipos de muerte en los niños en el estado de Querétaro. Y bueno, nos encontramos con cada detalle en donde uno puede ver en escena esto, como lo que estoy mencionando, como podría ser una ventana o puerta mal cerrada por donde un niño puede caer o ser arrollado, una vela encendida, un encendedor de gas dejado por descuido. En los jóvenes, un ligero acelerón en el automóvil o un no frenar a tiempo, bueno, cualquier persona. De hecho, en la cuestión de los accidentes automovilísticos veíamos que la mayoría no eran accidentes, eran errores en la conducción. A veces sí hay encuentros con la mala fortuna, ¿no? Y también podremos hablar de que si bien decíamos que entre la causa y el efecto siempre hay un vacío, y que la historia puede ser muy importante, pero no basta, por ejemplo, para dar cuenta de un síntoma, como por ejemplo el azar también puede ser de causa. El azar como encuentro con la buena o con la mala fortuna. Todos estos eventos pueden representar una gama de sucesos en los que ese camino hacia la muerte, ya de manera discreta en ocasiones, y en otras con franca decisión, son las variantes en que el goce relampaguea en nuestras vidas todo el tiempo. Por ello, ni qué decir que solo en los llamados pacientes da rienda suelta el goce. Si todos estamos concernidos de alguna manera por la locura, el goce está presto para montar escena en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Muchas veces insistimos en que si alguien desea hacerse cargo de la dirección de una cura o de un acompañamiento, la importancia de pasar por la experiencia de análisis. Pero como el ingreso a análisis no es una vacuna que evite la presencia del goce, será del todo común durante la experiencia que con las diferentes manifestaciones del goce nos las tengamos que ver. Y eso da entonces para el saboteo en las tareas, en un equipo interdisciplinario, las propias o las de los demás, y toda la serie de incompetencias, envidias y mal funcionamiento que se da en el desarrollo de las funciones en la tarea clínica. Bueno, es por demás obvio que en personas que han concluido una experiencia de análisis, si no atienden al surgimiento de su manifestación, también hará estragos en su trabajo. Por eso decía que cuando se presentan algunos errores en el desarrollo de una tarea, a veces no es solo por incapacidad o estulticia, sino que en ocasiones tiene que ver con ese goce que se impone y que vuelve a ejercer su poder. Hago un paréntesis para señalar esto de que el goce vuelva a imponer su poder y que tiene que ver también con el concepto de repetición.
Lacan decía en el seminario del reverso del psicoanálisis, la repetición. ¿Qué es la repetición? Y decía, leamos el artículo de Freud más allá del principio de placer. Veamos lo que articula. Lo que necesita la repetición es el goce. El término está designado en sentido propio. Es en tanto que hay búsqueda de goce, en tanto que repetición, que se produce lo que está en juego en ese paso. Ya nos decía Lacan que la repetición desde el 64 implica diferencia, que no es una reproducción de lo mismo, y que en ese sentido, bueno, en eso que insiste y que repite, en ponerse en escena, podemos desplegar alguna situación de ejemplo. Por ejemplo, a propósito de esta insistencia en desplegar una forma de goce, recordaba yo una persona que comentaba que siendo niño, él y sus hermanos habían sido maltratados físicamente por sus padres de manera extrema, que tenían un negocio los padres, y que si había un descuido en las tareas que tenían que realizar, prácticamente con un palo era pegarles en la espalda, de tal manera que siempre tenían que estar atentos para salir de esta situación terrible, creyendo que podrían salir de ella. Tuvieron que viajar miles de kilómetros, de tal manera que uno de ellos vive actualmente en Irlanda, otro en Canadá, otro en Detroit, en Estados Unidos. Pero bueno, como decía también Jana Luis, liberarse de esa prisión del otro no es nada más una cuestión de poner distancia física, porque esta manera de ahora él, en su caso, en el momento en que se casa con una mujer estadounidense, pues vuelve a ejercer la violencia también por él sufrida, solo que se encontró con alguien que también ejercía violencia y los golpes se ponían bastante intensos, a tal punto que en su espacio de análisis pudo decir, no, esto no más, voy a ir, esto me puede causar la muerte. En un momento en que estaba siendo él estrangulado lo piensa, o pudo ser llevado a la cárcel, además de que podría ser deportado porque entró de manera ilegal a los Estados Unidos, y que por cierto se quejaba amargamente de que, habiendo tenido su padre los medios de haberle podido tramitar su pasaporte y su visa, nunca lo hizo, por eso tuvo que entrar de manera ilegal, y ahora, aunque está casado con una persona estadounidense por segunda ocasión, casado, no puede obtener la ciudadanía, y entonces trabaja con documentos falsos, cometiendo entre otras cosas un delito federal, pero que bueno, por ahí su situación legal está por resolver. Pero bueno, en un segundo matrimonio se encuentra con una persona muy cordial, muy amorosa, que yo recuerdo que antes del matrimonio yo decía, si esta mujer fuera inteligente, con usted no se casaría, ¿eh? Bueno, era una persona muy amorosa, muy cordial, pero no mostró la suficiente inteligencia para no casarse con él, porque bueno, sí se casó con él, pero no tenía o no le hacía pareja en el goce, en esto de entrar a los golpes, y por ello ha puesto distancia y decir, mejor que cada quien viva en su domicilio y que puedan encontrarse en los momentos en, sobre todo, ella no se encuentra con sus hijos que tenía de una primera pareja y que eran un motivo de un serio conflicto. Pero bueno, a propósito de lo que Lacan también señalaba, que era el divertimento serio, le decía, bueno, es que usted con esta mujer parece que se está vengando de la invasión norteamericana en el siglo antepasado y quiere, a favor de los mexicanos, ahora vengarse con esta pobre mujer. ¿Qué le sucede, no? Pero bueno, ahí quedó esa situación a propósito de esa experiencia. Estos fragmentos de vida nos llevan a tener presente otro aspecto que habrá de enfatizar Lacan, y que es la dicha en la servidumbre y el sufrimiento. Aspecto muy descuidado en las instituciones que se dedican a la protección de la mujer, pues no consideran que las posiciones sádico-masoquista son eso, posiciones que pueden virar en una misma persona. No es que alguien sea sádico y otro masoquista. Una misma persona puede virar. No voy a entrar en los detalles, pero que después podrán consultar en las diferentes citas que tomo. Hago nada más referencia a una del 31 de mayo del 67, en donde dice, el masoquista sabe que está en el goce, está en su propósito. En un seminario en el de la angustia, el 27 de febrero del 63, avanza para hablar de la voluntad de goce en el perverso y dice,
La voluntad de goce en el perverso, como en cualquier otro, es voluntad que fracasa, que encuentra su propio límite, su propio freno en el ejercicio como tal del deseo perverso. Para decirlo de una vez, y como bien lo señaló una de las personas que habló hoy a mi pedido, el perverso no sabe al servicio de qué goce se ejerce su actividad. No en todos los casos al servicio del propio. Termino la cita. Como se diría coloquialmente, ya no sabe ni a nombre de quién madrea y a quién ejerce la madriza. Como en la experiencia narrada que les comentaba yo, en donde por momentos, casi como en la película de Psicosis, quien se le aparecía a esta mujer en este hombre mexicano era la madre, queriéndose madrear a esta mujer, o el padre, o a veces juntos, ¿sí? Entonces, formas de poner en escena esta voluntad de goce. En la sesión del 4 de junio del 69, en el seminario de Un Otro, con mayúscula al otro, habrá de puntuar que el amo del juego entre el sádico y el masoquista es este último. Es importante considerar esta puntuación, porque se cree habitualmente que quien tiene el control es aquel que se encuentra en posición sádica. Esto es, se puede disfrutar de la violencia ejercida por un jefe o un compañero de trabajo y llegar a casa a devolver la violencia sufrida con la pareja o los hijos, o bien regodearse en su sufrimiento y llegando a casa a pedir más violencia o servidumbre. Difícil de creer, ¿verdad? Pero esa es, dirá Lacan, la naturaleza humana. En la película de Pasolini, la de Saló, o 120 años de Sodoma, podemos observar otra gama del goce, que es la que Lacan se refiere en la sesión del 14 de junio, cuando señala: el goce no es del cuerpo, sino de partes del cuerpo. Lo pueden ver muy claramente en la película. El refugio del goce es esta parte de la que el sujeto sádico no sabe que es su Dasein, que él realiza en eso su esencia. He ahí la clave del texto de Sade. Si recuerdan la película, son partes del cuerpo y sus productos los que mayor entran en juego. Por ejemplo, cuando en la película muestran el círculo de la mierda, ¿sí? Y que se trataba de las narraciones, aparecía la mujer, si recuerdan, narrando escenas eróticas con libertinos y cómo un punto de excitación podría ser, narran allí en la película, cómo el libertino podía pedir a las mujeres que les enseñara el culo y que defecaran en él y el comer el excremento. Bueno, a mí todo esto de cómo les hacen, cómo les piden a las personas que tienen ahí cautivas que defequen en un orinal, que en México ya hablamos de basínicas, y que luego todo eso lo juntan para hacer un estofado y servirlo a la mesa. Bueno, no por nada me hizo recordar pues la mierda que nos ha hecho comer el sistema neoliberal desde que éramos niños, con todos los pastelillos, botanas y demás que circulan en nuestro medio, a tal punto que México tiene ahorita el primer lugar en obesidad infantil. No es un círculo de la mierda muy parecido a lo que presenta acá Pasolini, ¿eh? Marco, Sí. discúlpame. Tenés 2 minutos para cerrar, ¿puede ser? Okay. Sí. Gracias. Bueno, en la película de La historia de O, basada en la novela de Pauline Reich, el ponerse a disposición en calidad de objeto como prueba de amor es más que explícita, ustedes lo verán. En la de Manderley, les decía de la dicha en la esclavitud. Ya ni qué decir sobre la dicha en el sometimiento, cuando todavía hay actualmente personas que añoran en México el régimen neoliberal. Cierro con una cita. Yo quería presentar un caso, pero que pueden ver a detalle más adelante. Michel Foucault, Herculane Barban, la llamada Lexina, porque a través de Herculina, que siempre se ubicó y se posicionó como mujer y que estuvo en casas de religiosas y que tuvo varias amantes, me parece que hay diferentes escenas del goce a las que he estado alusión que se ponen en juego en su vida, porque la psiquiatría, uno de los puntos que se comentan es cómo se orientan a decir que cuando finalmente un médico dictamina
que es varón, como que eso la lleva al desastre y la lleva incluso a decir, por quien hace la introducción, que la llevan a suicidarse. No, me parece que tomada por el goce y por un goce ruinoso hizo lo necesario para avanzar hasta allá. Concluyo entonces con otra cita del 23 de noviembre de un seminario que me parece muy importante, Les Non-Dupeurs, los no incautos hierran. Fíjense el título, los no incautos hierran, porque aquel que se las cree saber de todo, como no incauto, generalmente hierra, y más valdría ser incauto, ¿sí? Colocarse en el lugar de la ignorancia para dejarse sorprender y no inyectar sentido a las cosas. En esta cita del 20 de noviembre del 73 decía Lacan, si la victoria de un ejército sobre otro es estrictamente imprevisible, es porque no es posible calcular el goce del combatiente. Es para reflexionar en ello. Y finalmente decir, tener la libertad de orientarse por su deseo y localizar que el saber pone freno al goce. Es decir, que cuando uno puede empezar a localizar esto que uno lo habita, se puede poner freno al goce, porque no es lo mismo, como decía Foucault, buscar una intensificación de los placeres, pero no avanzar hasta la muerte precisamente. Les agradezco, pondré en circulación y podremos seguir dialogando. Y entonces, gracias. Pero le vamos a dar espacio a Leonardo Leithon. No te tengo visto por ahí. Si le podemos dar pantalla a Leonardo, así lo presento. No sé, nuestro anfitrión. Estoy acá. Hola, buenos días. Buen día. Tu presentación. Leonardo, bueno, representa a nuestro país hoy, Argentina, es psicoanalista, médico de la UBA, especialista en psiquiatría, miembro de la Asociación de Psiquiatría de Argentina, docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros y el Campo Lacaniano, docente y supervisor del Hospital de Día, turno tarde del Hospital Álvarez y de otros servicios hospitalarios de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, director médico en el Hostal Casa Medio Camino, autor de La máquina imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, Letra Viva 2018, Los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, de Scabel Ediciones de este año, y coautor de El maldecir la psicosis, Letra Viva de 2013, y La perfecta desnudez, conversaciones de Alejandra Pizarnik, Letra Viva 2018, y entre otras publicaciones. Bueno, adelanto el título de Leonardo, Te acompaño en un sentimiento. Por supuesto te damos lugar para tu exposición. Muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes. ¿Se escucha bien? Vieron Sí, que dicen que el Zoom es como las reuniones de espiritistas, ¿no? Se escucha, ¿no? Da una señal. Bueno, cosas Se de la escucha pandemia. perfecto. Gracias. Cosas de la pandemia. Bueno, es un gusto y un honor estar acá y además especialmente porque además compartir esta mesa con colegas latinoamericanos eh, que me parece muy importante y muy interesante tanto desde el punto de vista teórico como político, porque mi experiencia últimamente me indica que si en algún lugar el psicoanálisis está vivo es en Latinoamérica, ¿no? Con todas las dificultades que tenemos y quizás, bueno, en parte por todas esas dificultades. Así que realmente, además, me han parecido muy, muy interesantes las dos exposiciones. Voy a tratar de retomar quizás algunas cositas. Y le puse por título Te acompaño en el sentimiento, que es una frase que en la Argentina es una de esas frases medio vacías y formales que se dicen cuando uno llega a un velorio y no sabe qué decir, ¿no?
porque en realidad no hay nada para decir, pues ¿qué va a decir? Entonces, una de esas frases es esa, ¿no? Te acompaña en el sentimiento. Pero ¿por qué elegí ese título? Porque me lo dijo una paciente, que quería empezar por ahí, contando la situación con una paciente, que es una paciente que atiendo hace unos cuantos años, este, una, una psicótica hecha y derecha, digamos, en el sentido de que tiene mucho recorrido con su locura. Yo estoy convencido que, como dice Colette Soler, que hay un trabajo de la psicosis, que los psicóticos son realmente trabajadores de lo que les pasa, y desde una posición ética, de la posición ética del sujeto psicótico, que es esto de que el psicótico no puede no responder a lo que le pasa. El psicótico no puede desconocer, no puede desentenderse de lo que le pasa. Tiene que necesariamente hacer algo con eso y lo hace. Y ese trabajo implica muchas veces buena parte de su vida, de su existencia y de su situación vital. Y esta paciente es realmente una trabajadora incansable, con una serie de características además. Es de esas pacientes que habitualmente le decimos, para decirlo medio así suave, una paciente intensa, ¿no? Una paciente demandante, con sus cosas, con sus mañas, con sus exigencias, de ratos puede ser extremadamente cariñosa y afectuosa y dulce y muy contemplativa, y en otros momentos se vuelve aparece una suerte de demanda intransigente que parece que rompe todo y que, bueno, de hecho ha puesto en riesgo y ha terminado, de hecho, con muchos de sus terapeutas y de sus acompañantes también, ¿no? Eh, Esta mujer tiene ahora, siempre viene teniendo hace muchos años, además del tratamiento que yo tengo con ella, un tratamiento en el consultorio, ambulatorio, tiene varias horas de acompañamiento semanal que han ido cambiando en su función y que tienen que ver, bueno, con ciertas cosas que ella siente que no puede hacer sola, a pesar de que hay muchas cosas que sí ella puede hacer por su cuenta. Pero bueno, la cosa es que la situación a la que voy es la siguiente. Resulta que ella tenía que hacer una consulta médica, tenía que ir a un médico y ese médico solo atendía en tales y determinados horarios que no coincidían con los horarios habituales de sus acompañantes, de su acompañante. Pues en este momento de pandemia se ha quedado solo con una que accede a ir a verla presencialmente y estar con ella en estos traslados, en estos lugares. Entonces, bueno, empieza y aparece esta faceta de ella insistente, exigente, ¿no? Muy penetrante, digamos, donde la acorrala de alguna manera el acompañante, le dice, ¿cómo puede ser que no me puedas acompañar? Y la acompañante le dice, no, porque yo ese momento tengo que hacer otra cosa y no puedo dejar de hacerla. Bueno, se genera ahí toda una situación de tensión muy grande. Y en el fondo de esto, además, en paralelo, digamos, había una situación en la cual ella tenía que ir a este médico porque estaba teniendo un problema muy serio, bueno, con un dispositivo, con una cuestión que ella usa, y no quiero entrar en los detalles, pero que se sentía muy desvalida por tener ese problema con ese aparatito de las tantas cosas médicas que usamos cotidianamente. Entonces se genera toda una tensión muy fuerte, además, porque es una mujer la paciente que, digamos, no cede fácilmente cuando está muy convencida y se enoja con la acompañante y le dice que la está dejando, que la está abandonando, que no la está realmente. Hasta que al final, bueno, encuentran una especie de situación, de solución de compromiso, de cambiar un horario, de hacer algo intermedio. Bueno. Pero lo que me interesó es que ella viene y me cuenta toda esta situación, bastante enojada, bastante dolida, porque sentía que el acompañante no había estado como a la altura de su función. Y lo que me dice es esto, ¿no? Me dice,
lo que más me molesta, me dice la paciente, es que me trata tan tajantemente, tan corta, ¿no? Porque no me, está bien, si ella no puede venir, bueno, que no venga, ya veremos qué hacemos, pero que no me diga nada acerca del problema que yo tengo. ¿No? Y ella me dice, ¿no? Que me diga aunque sea te acompaño en el sentimiento, pero le sale así, y se queda sorprendida porque ella misma se da cuenta de que está usando una frase que se suele usar en los velorios. ¿No? Pero me dice, sí, es eso, dice, que acompañe en el sentimiento. No me importa si no puede venir, o si después arreglamos otra cosa, pero que no me trate así. ¿No? Y yo pienso para mí que tiene razón, ¿no? Que efectivamente, que el problema es ese. ¿No? Y eso me hizo pensar realmente en qué es esto del acompañamiento terapéutico. ¿Qué es lo que se acompaña? ¿A quién? ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Y cómo? Entendiendo que para mí el acompañamiento es una función, en muchos tratamientos sabemos, bueno, sabemos de sobra, pero no hay que decirlo, eh, que es una función realmente esencial. ¿No? Hay tratamientos que no podrían llevarse a cabo sin el acompañante, y es más, hay tratamientos que solo lo lleva a cabo un acompañante. ¿No? Hay pacientes donde lo único que hay es un acompañante terapéutico, que es el único que ha resistido y sostenido su posición y su lugar, y el único que está ahí, y los médicos desaparecen, y los psicólogos desaparecen, y las otras cosas, las instituciones desaparecen, y el acompañante sigue ahí. ¿No? Y el tratamiento se sigue llevando a cabo. Ahí me gustaría retomar esta cuestión que decía el colega de Brasil, ¿no? No sé, yo lo entendí así, si el psicoanálisis tiene algo que ver con la práctica del acompañamiento. Eh, yo diría esto, para charlarlo, que el acompañante puede estar en una posición en relación al psicoanálisis, pero esto no va de suyo. ¿Mm? O sea, esta es una opción. Hay muchos acompañantes que o no tienen formación, o que lo hacen desde otro lugar, o que tienen otra formación, y además sabemos que decir desde el psicoanálisis puede querer decir muchas cosas. O sea, yo he conocido gente que trabaja supuestamente desde el psicoanálisis, desde un psicoanálisis post-freudiano, me atrevo a decir obsoleto, y de una rigidez espantosa, y realmente era preferible que no trabajara en el psicoanálisis, o que no lo dijera por lo menos. Pero eh, hay una posición del acompañante terapéutico, y acá también pensaba esto. El acompañante no tiene por qué hacerse el analista. ¿Sí? El acompañante no tiene por qué hacerse ni ser analista. No hace falta. Es más, molesta cuando se pone así. Cuando el acompañante se quiere hacer el analista, no puede ser acompañante. Hay una posición particular, me parece, del acompañante, que ahora voy a tratar de desplegar un poquito, por lo menos lo que yo pienso. Y sí creo que el analista tiene que aprender del acompañante, tiene que aprender de la experiencia del acompañamiento, porque para mi gusto el tratamiento con pacientes psicóticos especialmente es una experiencia de acompañamiento en ese trabajo de la psicosis. Hay alguien pone en el chat, el AT no analiza, no interpreta. Eso no sé, no estoy seguro. No interpreta en cierto sentido, pero a veces cosas que dice un AT pueden tener un efecto de interpretación enorme y con un alcance fantástico que puede no ser nunca, aparecer nunca en las sesiones de su tratamiento individual. Quiero decir, el psicoanálisis no es algo que dependa de un dispositivo en el sentido de una escenografía. Yo estoy convencido que el analista es el dispositivo, que la posición del analista es el dispositivo, y eso lo puede llevar adelante el analista en su consultorio, pero el consultorio no garantiza que allí funcione un analista. Puede haber AT, puede ser talleristas. A mí me parece que muchas veces los talleristas, los que llevan adelante talleres diversos en un hospital de día, o en una casa de medio camino, o en distintos lugares, pueden ocupar realmente la función del analista, porque la función del analista no es un personaje, es una función. Es un modo de hacer con la palabra y con el cuerpo. Y me parece que eso, efectivamente, como se dijo recién, implica que alguien haya pasado o esté pasando, o tenga algo que ver con la experiencia de su propio inconsciente, o sea, con su experiencia del inconsciente, con su propio análisis,
Eh, y, y entonces algo ahí se mueve en relación a la posición del analista. Pero el analista en general tenemos que aprender del acompañante. Yo he aprendido un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Y no solo del acompañante. A veces sabemos muy bien que un paciente que yo internado en un hospital se pone a charlar con un empleado de mantenimiento y el empleado por ahí le dice algo y eso produce efectos notables, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, daría para contar muchas cosas, pero también quería contar cómo, además, en esta época de pandemia, donde yo trabajo en una casa de medio camino, y en esa casa de medio camino, donde hay pacientes psicóticos, básicamente, eh, bueno, empieza la pandemia, empieza la cuarentena, y el equipo de talleristas y acompañantes que trabajan en la casa de medio camino, dicen, bueno, no podemos ir. Y nosotros desde la dirección también decimos, no, la verdad no conviene que vengan. No queremos, además hay todo un protocolo de que no se puede dejar entrar gente o que tiene que entrar la menor cantidad de gente posible. Entonces, de los talleristas y acompañantes surge de ellos, me pareció muy interesante, la propuesta de hacerlo a distancia. Cosa que al principio mis colegas de la dirección y yo, mis compañeros de la dirección y yo, la verdad nos miramos medio así como diciendo, esto no va a funcionar, ya, y soñando, para decirlo suave. Y dijimos, pero yo, la verdad, dije, bueno, a ver, probemos, no sabemos. Además, porque a mí me parecía que de repente que quede no solo el aislamiento, sino que quede la situación cercenada de esos espacios, me parecía muy brutal. Me parecía muy dañino para lo que es el funcionamiento del hospital. Entonces dije, bueno, a ver, probemos. Y para mi sorpresa, y la de mis compañeros también, empezó a funcionar. Por supuesto, no era lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Es como cuando los analistas atendemos a distancia. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Es simplemente una aspirina, un paliativo? No. Se puede sostener el dispositivo analítico, habría que discutirlo, pero creo que se puede sostener el dispositivo analítico y también creo que se puede sostener muchas de las cosas del dispositivo del acompañamiento terapéutico. Y quería contar esto, porque me parece que es, bueno, que tiene que ver con el momento, pero que también tiene que ver con la pregunta esta, bueno, ¿qué es lo que se acompaña? Si no es imprescindible que el acompañante o el tallerista estén ahí, quiero decir, compartiendo la atmósfera, como dice Gabriel Lombardi. No hace falta compartir el mismo aire. Y sin embargo, hay una presencia, hay algo que se esté ahí. Como decía el colega de Brasil, esta presencia en el lazo transferencial. No digo que sea lo mismo, insisto, habría que pensarlo, pero que es posible. También estos días leo en Facebook una colega joven que acompaña niños, que fue alumna de grado y en la maestría, y ella cuenta la situación con un chico que acompaña en la escuela, y cómo este pibe empieza a tener dificultades para hacer las tareas escolares y qué sé yo, y que ella en lo que dice, en vez dice, no, ya no podía ponerme insistente en eso, dice, me puse a jugar, le pregunté a qué quería jugar, y se puso a jugar, y se abrió todo un espacio de juego, y ella puso algo muy lindo, y dice, educar como gobernar y como analizar es imposible, jugar no. ¿No? Jugar no es imposible, jugar abre a un espacio de posibilidad. Me parece que en ese sentido, con todas las incertidumbres y las sorpresas y las dudas, hay algo en el acompañamiento que tiene que ver con esto del juego, con el armado de la escena, porque como bien decía recién el colega de México, hay un goce y en tanto hay goce, hay escena. Porque el problema no es el goce, me parece, el problema es cuando el goce se cae de la escena. También esto sería para charlarlo y para desplegarlo. Pero el goce en sí mismo
no es ni un problema ni una solución. El problema es qué orden de escena se arma y cómo nos metemos en esa escena. Y en ese sentido, efectivamente, la cuestión de la transferencia es fundamental y el manejo de la transferencia. Entonces, una idea, ¿no? ¿Qué es acompañar? ¿no? Insisto, vale para el AT, vale para el tallerista, vale para el analista. Y me parece que acompañar, entre otras cosas, tiene que ver con anudar. ¿no? Tomo también lo que decía el colega de Brasil en relación a cómo pensar ciertas cosas con la lógica del nudo, ¿no? Sin entrar en los detalles teóricos o técnicos. Pero anudar es anudar que lo que Lacan llamó los 3 registros de la experiencia cotidiana, los 3 registros de la experiencia clínica, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Anudar lo imaginario. ¿Qué es lo imaginario? Estar al lado. Lo imaginario es estar al lado. Es poder sostener esa posibilidad del lazo en el sentido de lo amistoso, como dice Lacan en la cuestión preliminar. Hay algo del lazo, de la filía, de la amistad en el sentido aristotélico, que es un modo del amor, además, porque la filía para los griegos es uno de los modos del amor. Estar al lado. Estar al lado supone, entre otras cosas, no estar enfrente, aunque a veces uno pueda quedar enfrentado, pero poder no quedar enfrente, poder moverse, poder y darle a eso consistencia. Porque lo imaginario además es una de las dimensiones del cuerpo. Esa dimensión del cuerpo que hace que los cuerpos no puedan, no pueda haber 2 cuerpos en un mismo espacio. El cuerpo es lo que ocupa un lugar en el espacio. Donde hay un cuerpo, no puede haber otro. Y eso tiene que ver con lo que Lacan llama la consistencia del imaginario. O sea que hay algo que se mantiene unido, se mantiene junto. Pero además es anudar lo simbólico, en tanto, yo diría, hacer lugar a la diferencia que singulariza. En tanto, me gustó, como lo dijo el colega brasilero, esta paradoja de la presencia vacía. Muy lindo eso. Porque ¿hacia dónde va el tratamiento de un psicótico, de un sujeto psicótico? ¿Hacia dónde va un tratamiento psicoanalítico? Pues yo creo que no hay en el fondo tanta diferencia entre un neurótico y un psicótico. ¿Hay tratamiento psicoanalítico o no lo hay? Aunque hay diferencias en la posición del analista. Pero, ¿hacia dónde va? Hacia cierta ubicación de un vacío. De un vacío que también aparece en la psicosis. Que en la psicosis va a tomar más bien otras formas que en el neurótico, pero que las tiene. Y esas posibilidades tienen que ver con justamente sacarse algo de encima, con deshacerse de algo, con encontrar un margen, con encontrar la posibilidad de una palabra que abra, que no sea ese sentido absoluto, imperativo, impuesto de la palabra que aparece en el otro como un goce justamente, que viene de ese otro con mayúscula. Me parece que la función del analista, y que para eso además al psicótico le sirve que exista dispositivo analítico, porque ¿para qué sirve el psicoanálisis? Sirve para generar esos vacíos. Esos vacíos que además paradójicamente, efectivamente, son paradojales porque solo se pueden generar diciendo, hablando. Hablando, uno termina a veces, con suerte, encontrando el vacío, encontrando esa diferencia que singulariza, o esa diferencia que permite sostener una pregunta. Yo creo que una de las grandes diferencias entre el tratamiento del neurótico y del psicótico es que los neuróticos vienen a buscar respuestas, ¿no? ¿Qué me pasa? Dígame por qué me pasa, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me saco esto encima? Dígame, dígame, dígame. Sí, hay una demanda en esa dirección. Psicótico no. Primero porque el psicótico ya sabe lo que le pasa, porque el otro se lo dice. Y si no lo sabe, está ahí, está en esa línea. El psicótico viene a buscar preguntas. A mí me parece que el trabajo que podemos hacer con la psicosis es el de poder ubicar algún orden de pregunta.
esa pregunta que no llega a formularse. Lacan dice algo muy interesante, que en la psicosis no es que no hay pregunta, sino que la pregunta no llega a formularse porque la respuesta se anticipa y se impone estruendosamente. Pero el sujeto psicótico, para sostenerse, necesita, y creo que muchas veces viene para eso, a encontrar una pregunta, donde la pregunta es eso, es la posibilidad de construir un vacío, un intersticio, aunque fuera, ¿sí? Algún orden de separación. Y finalmente, acompañar es anudar lo imaginario, lo simbólico y también, por supuesto, lo real. Eso real que nunca sabemos bien de qué se trata, eso real que podemos hablar tanto pero que siempre se nos está escapando, y que tiene que ver ¿con qué? Bueno, por decirlo de alguna manera, con los problemas que depara que estemos en un campo de goce, que seamos corporales en tanto objetos de deseo, que estemos atravesados por las pulsiones, que estemos tomados por una dimensión que Lacan llamó económica, ¿sí? Tomando lo económico de Freud y de Marx, ¿sí? O sea, en esa dimensión donde algo de la cantidad debe ser distribuida y donde algo de la cantidad debe ser puesta en escena. En ese sentido, para terminar y que podamos charlar, me parece que el acompañamiento supone esa posibilidad de hacer lugar a la palabra del otro, al cuerpo del otro, ¿sí? Y no darle consistencia a ese otro con mayúscula que habla en el psicótico, ¿sí? Acá dice, ¿de qué nos hablan los locos? Nos hablan de eso que le habló, ¿sí? Y efectivamente estamos ahí para recibir ese testimonio, pero además de recibir el testimonio, podemos tratar de acompañar al sujeto psicótico en el modo de responder a eso que se le impone. Y muchas veces la manera de responder es poder formular una pregunta interesante. Bien, hasta ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por invitarnos siempre a pensar y a abrir, ¿no? A abrir sobre todo nuevas preguntas, ¿sí? Que nos inviten a lo que hoy estamos hoy aquí convocados, a esa construcción colectiva que siempre ocurre cuando nos juntamos a pensar con otros. Bueno, vamos a dar apertura ahora a algunos intercambios. Hay muchas preguntas, por suerte, y comentarios, tanto en Zoom como en Facebook. La mayoría de agradecimiento a las tres exposiciones. Pero bueno, vamos a ir seleccionando algunas preguntas que consideremos que puedan como abrir algunos temas que se han ido trabajando. Verónica en Facebook consulta a Marco Antonio y dice, cuando decís poner freno al goce, Marco, ¿podrías darnos un ejemplo en el marco del acompañamiento terapéutico? Sí, gracias por la pregunta. Cuando Lacan llega a hablar de qué es ser analista, es ocupar el lugar de resonancia de la palabra del otro. Se ha enfatizado que es una función, lo mismo que en el acompañamiento terapéutico igual implica una función. Pero para poder ocupar ese lugar de resonancia, pues es importante, como decíamos, haber pasado por la experiencia de haber ocupado el lugar de resonancia de nuestra propia palabra, lo cual nos va a dar la sensibilidad para intervenir no antes ni después. Entonces, bueno, de pronto me pueden venir diferentes escenas de cómo poner freno cuando alguien va en ese camino hacia la muerte. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona hace muchos años que tomado por un delirio paranoide, era un tiempo en que yo todavía atendía en casa, y generalmente al mediodía acostumbro a hacer siesta, me despierto, mediodía, 4 de la tarde acá en México, tocan a la puerta y veo que de una pick-up, entre 5 o 6 personas, bajan a una persona como si fuera la bestia que traen ahí,
y abro la puerta y lo empujan al interior del consultorio, me quedo con él, y entonces con la mirada inyectada me dice: yo a usted lo conozco y con usted puedo hablar. Me parece muy importante. O sea, ¿qué suscita uno con su presencia? ¿Qué nos suscita la otra persona con su presencia? Y bueno, parte del trayecto de que sucede en su tratamiento era que una persona que tenía un perseguidor muy identificado le mandaba señales vía satélite para hacerle sentir cosas. Entre otras, me hizo acordar de la película de Saló porque decía que le hacía tener sensaciones vaginales en el ano. Bueno, para la narradora de Saló hubiera sido un momento en que uno de los libertinos hubiera salido con un joven. Pero hay otro momento en donde dice: ya estuvo bueno, ya no tolero esto, me voy a aventar frente a un tráiler para que me atropellen. Y entonces yo decía, bueno, en esta forma de frenar. ¿Y cómo sabe usted si el chofer del tráiler, en el momento de evitar arrollarlo, por evitar, se mata él? Se detenía, ¿no? Y hacía reflexionar sobre esto y pasaba a otra cosa. Eh, Escenas donde, por ejemplo, los acompañantes iban por otro joven que tomaba sus alimentos en un restaurante y que, habiendo quedado de encontrarse a la hora de la comida, sale él corriendo y en lugar de que el acompañante vaya tras él corriendo, se dirige hacia su casa, lo encuentra en la puerta, que está prácticamente como si le estuviera esperando, y pueden hablar de lo acontecido y no pasó nada. Es decir, siempre se pone en juego, a partir de esta sensibilidad y ese ocupar ese lugar de resonancia, yo diría cómo intervenir no antes ni después, y cómo tener esa, insisto, esa sensibilidad y a veces hasta ese divertimento serio, porque son momentos en donde busca montar una escena para que la otra persona caiga en angustia, y cómo entonces salirse de esa escena para no caer en ese estado de angustia que trata de promover en ese momento. Y entonces, cómo hay situaciones en donde uno tendría que hacer, como decía una compañera, Susana Berkovic, ante X escenas que intenta mostrar, hacer como que vuela la mosca y está uno en otra cosa, ¿no? Pero al pendiente de lo que está ahí aconteciendo. Son ahorita momentos que se me ocurren en este sentido de frenar el goce, que puede ser con intervenciones en acto, como decía, a veces una palabra, una pregunta, que puede funcionar como interpretación esa pregunta ante lo que en ese momento está tratando de poner en escena o desplegando en escena. Bueno, hasta ahí me acordé de una cosa muy chistosa que contaba una vez Clever, de una chica que va conduciendo y que en un momento le quita las llaves en el momento en que están en un alto, y que de pronto no se sabe qué hacer ahí. Pero bueno, me quedo hasta aquí a reserva de poder desplegar un poco más. Gracias. Ahora vamos a otra pregunta que llega para Mauricio, que plantean cómo piensa el lugar de la T en el equipo interdisciplinario. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Sí, ¿me escucha, Vivi? Sí. Sí, te escuchamos bien, Se Mauricio. escucha Adelante. perfecto, Mauri. Bueno, porque el señal está malo, y entonces me quedaré solo con la voz. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy interesante en este contexto que estamos ahí, porque acá en Brasil tenemos una historia del acompañamiento terapéutico que es una historia distinta de Argentina, ¿no? Entonces, históricamente rechazamos la profesionalización. Entonces, en Brasil tenemos la gran mayoría de la gente que hace acompañamiento terapéutico son también psicólogos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una diferencia importante, porque acá muchas veces nos autorizamos a concebir la dirección del tratamiento, ¿no? Este es el primer punto que quería plantear con un punto de debate, una diferencia importante
esto que ubico como una diferencia ahí entre los compañeros de Argentina y quizás de otras partes también, ¿no? Por otro lado, también quería recuperar un punto que he hablado con ustedes, porque quando planteo a pergunta que me orientou em meu livro, em minha tese de doutorado, se o efeito clínico do acompanhamento terapêutico em la psicose, em la paranoia, se há algo de psicoanalítico, e aí logro encontrar um ponto de encontro, não? Com isto que Lacan nos propõe em Seminário 23, desde os nudos borromeanos, também he formulado a pergunta de uma maneira que também, de alguma maneira, respeita a diferença entre acompanhamento terapêutico e psicoanálise, isto que hacemos em nosso consultório, não? E aí, neste sentido, se há uma especificidade do acompanhamento terapêutico, não? Em la clínica de las psicoses, seguramente há uma especificidade, porque eu creio que, e estou de acordo com alguns comentários que he leído acá em la pantalla, não? Porque, de hecho, penso que o acompanhamento terapêutico orientado desde a ética do psicoanálise lacaniano produz acontecimentos que enderezam o corpo e o sujeito del paciente hacia el lazo social, desde una apuesta porque se puede producir acontecimientos que tengan efectos de real, que ahí estos efectos puedan contribuir para la construcción del síntoma, ¿no? Pero el acompañante terapéutico no está ahí como uno que está se proponiendo hacer interpretações também, me pongo questão com respeito se interpretamos, não? Quando interpretamos, mesmo em psicoanálise com neuróticos, creio que se interpreta muito pouco, não? E tampouco me parece que interpretamos em las psicoses, não? Mesmo que estejamos em nossos consultórios. Pero, de todo modo, quando estamos desde a posição do acompanhamento terapêutico, del acompañante terapêutico, lo hacemos de uma maneira assim, muito mais, poniendo nuestro cuerpo e produzindo acontecimentos, não? Pero muitas vezes sem palavras, não? Não sei, estou um pouquito hablando esto, ¿no? Pensaba, por ejemplo, el caso Lorival, que está en mi libro, ¿no? Que la cosa importante que ha pasado en este contexto, en este caso, fue que estábamos indo participar de una asamblea como una entrada a un programa de calidad de vida, ¿no? Y que solamente la presencia de este paciente en un teatro para escuchar un enfermero en su charla, que ahí solamente este acontecimiento ha producido efectos importantísimos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto que quería señalar y que también otro punto de debate es este tema de las diferencias, ¿no? Porque acá en Brasil, de hecho, no tenemos la profesión del acompañante terapéutico. Entonces, son psicólogos, pero son también terapeutas ocupacionales y tenemos esta especificidad que acá, por no haber una regulamentación, podemos responsabilizar-nos por la direção da cura. Isto que queria plantear. Bueno, gracias. Bueno, debido a la transmisión de Facebook en vivo, tenemos unos minutitos. Realmente hay muchísimas preguntas, agradecimientos, una interlocución importantísima con la participación de los ATs. Muchas gracias. Pero bueno,
vamos a tratar de circunscribir en una pregunta al doctor Leonardo. En relación, bueno, Leonardo hizo ahí como también intervenciones respecto de sus compañeros, de los oradores, y hay una pregunta que dice, ¿qué presencia es importante construir en el contexto, ¿no?, de la interdisciplina, en el trabajo con la psicosis especialmente, ya que lo nombró de acuerdo a su experiencia? No me queda muy clara la pregunta, pero ¿qué presencia? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa es que la presencia, me parece, Romina, que es una AT que está en el chat, me parece que lo habrá pensado de acuerdo a lo que tomaste de la presencia vacía, del término que toma Mauricio, para pensar en lugar de la T respecto de la intervención en la psicosis, sobre todo. Entiendo que debe ir por ahí. Tal vez podrías precisar algo respecto a... Helga, Sí, también, sí. también hay ahí una pregunta que en el Zoom que introdujo Andrea, que también podríamos quizás retomar. Y ya con esta pregunta iríamos ya cerrando el espacio, si bien como decíamos hay muchas, pero bueno, vamos a ir tomando las que hacen referencia. De acuerdo, ¿Te parece? de todas maneras, Leonardo seguramente va a poder redondear. A ver, Bien. sí, la pregunta de Andrea la estoy leyendo. Me interesa preguntar si esta frase te acompaña en el sentimiento, alude a un punto de anudamiento de RCI en la transferencia o cómo la podemos pensar. Porque plantea algo de la demanda de la paciente y de la posición de la T. Interesante. A ver, no sé. Lo bueno de la psicosis es que nos enfrentamos una y otra vez con el no sé. A mí me interesa atender locos por eso. Creo que además, justamente el tratamiento con psicóticos a mí me lleva a poder preguntarme qué es el cuerpo, qué es la interpretación, qué quiere decir interpretar en psicoanálisis, ¿no? Interpretar es dar significado, interpretar es decir, no, lo que a usted le pasa es que tal cosa. Para mí no. La interpretación tiene que ver con esto que decía Marco Antonio, la resonancia. Lacan dice, es necesario que el analista recuerde que en toda interpretación algo tiene que resonar y que en el inconsciente hay algo que resuena. Y también me acordaba de algo que dice François Dabuin, que es una de las personas que yo creo más tiene una visión más interesante sobre la locura. François Dabuin decía, bueno, los psicóticos se analizan en 3 sesiones. Pero para llegar a esas 3 sesiones muchas veces hacen falta 8, 9, 10 años. Yo creo que es cierto, porque hay algunas intervenciones. Por ejemplo, esto de te acompaño en el sentimiento, no sé, fue una interpretación para mí. A mí me abrió algo, y creo que al abrirme algo a mí, yo pude abrirle algo a ella. Pero además de paso, yo la llamé al acompañante, le comenté algo de esto, y creo que eso, por ahí, bueno, permitió que algo circulara. Para mí la interdisciplina es eso, es poder charlar, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de disciplinas tan distintas, pero que haya esta posibilidad de que cuando algo surge en un lado pueda resonar en otro también, ¿no? Y que eso es lo que va armando la red o el lazo o lo que se va generando en cada tratamiento, en cada momento. ¿Sí? Y lo que permite que algo se vaya eso, construyendo, pero siempre en la línea, para mi gusto, de acompañar el trabajo del sujeto. ¿Sí? Lo que se privilegia para mí es el trabajo del psicótico, porque el psicótico sabe lo que tiene, no sabe lo que tiene que hacer, no digo mal, pero sabe que algo tiene que hacer y se pone a hacerlo. Si hay, por eso insisto con esto, si hay sujetos trabajadores, los neuróticos son unos vagos que siempre quieren estar sacándose el problema encima. En cambio, el psicótico no. El psicótico sabe que algo tiene que hacer, que no le queda otra, que es eso o su vida. Y entonces ahí es donde podemos, desde distintos lugares, acompañar ese trabajo. Y por supuesto, acompañar no es solamente quedarse contemplando. Acompañar puede ser decir algo, puede ser hacerle lugar a algo, puede ser
en algún momento decir, no, esto por acá no va, o te parece que tal cosa, o esto por ahí tendría que ver con esto otro. No sé, hay distintos órdenes de intervenciones. A veces son más en acto, a veces la intervención es poder leer en qué baile nos está metiendo el loco, ¿sí? Porque el loco nos mete en su baile, en ese baile que enloquecido. Y bueno, a veces por ahí podemos decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? A veces eso es una intervención. ¿Sí? Poder decir, bueno, a ver, ¿y esto con cómo me puedo mover en medio de esta escena? ¿Sí? Donde lo fundamental para mí es que el psicoanálisis no es un dispositivo disciplinario ni disciplinante. ¿Sí? Yo soy un abogado en contra de la frase hay que acotar el goce. No hay que acotar nada. El goce no se acota. El goce circula, pero puede circular por distintos cauces. Y lo que nosotros podemos hacer es abrir cauces, ¿sí? No disciplinar, porque para disciplinar no hacen falta los psicoanalistas, ya está lleno de dispositivos disciplinarios desde la Edad Media en adelante. Pero el psicoanálisis justamente abre una posibilidad diferente, que no tiene que ver con lo disciplinario, sino con las resonancias de la palabra. Eso, gracias. Muchas gracias a los tres oradores y nos quedamos aquí entonces resonando con las palabras, las preguntas y las transmisiones. Agradecerles en acompañarnos en este primer tramo del encuentro y ahora Helga les va a comentar recordar cómo continuamos la jornada. Muchísimas gracias a los tres. Nos quedamos con, sí, es verdad, con la palabra y las preguntas. Y vamos a seguir a las 3 de la tarde, los esperamos un ratito antes para poder darles entradas al Zoom. Y bueno, y vamos a contar con el segundo panel, el acompañamiento terapéutico en las políticas de salud mental en Latinoamérica, donde, bueno, va a estar Alicia Stolkiner de Argentina, Matías Marchán de Chile y Jessica Milén de Costa Rica. Así que seguimos en la tarde con una buena propuesta. Muchísimas gracias a los tres, Mauricio, Marco y Leonardo. Y bueno, ya nos despedimos, el equipo de la plaza, y nos encontramos a la tardecita en el próximo tobogán de la plaza para seguir pensando juntos. Gracias.